Bueno, buenas tardes, gracias. Es difícil, no sé ustedes, pero después de volver de las presentaciones virtuales que hice 1000, a estar otra vez con personas, decían que no se nos iban a quitar algunos asuntos sociales de cómo tratarlos, pero ahora que te vean realmente 40 pares de personas, sí es raro, ¿eh? Yo ya tenía mucho tiempo que había estado oculto en el Zoom. Pero bueno, estamos en un día importante. Siempre que aparece un libro o aparece una nueva voz y aparece un mundo nuevo, que no es que no existiera, pero que su voz estaba trabajándose en una suerte como de isla que está efervesciendo abajo del mar y un día explota, ¿no? Este libro que trabajó Diana durante bastante tiempo, durante el tiempo pandémico, curiosamente, mientras nosotros estábamos en reuniones de Zoom o jugando videojuegos, Diana estaba escribiendo este libro y me da mucho gusto que aparezca el libro de una ingeniera. Ella es ingeniera de profesión, sobre todo porque hay una larga lista de una tradición de autores ingenieros. En México tenemos a Vicente Leñero, y una cualidad que tienen los libros de ingenieros es que son todo orden. El caos que tenemos otros que no estudiamos ingeniería o que no sabemos qué va antes, que A va antes de B, lo resuelven muy bien los ingenieros, y me da mucho gusto que un asunto del corazón, de la condición humana, un asunto tan hermético probablemente que es el alma humana, lo haya traído a cuenta una ingeniera para darnos de la A a la Z ciertas lecciones, ciertos asuntos que no solamente los jóvenes, no solamente los niños, sino también los amigos cercanos a ella, podemos como apostar por ellos. ¿De qué es el tema? ¿De qué trata este libro que tenemos hoy presentando en sus 15 años, en su bautizo, en su confirmación? Son lecciones encabezadas por un prólogo que es una lista de instrucciones para los papás, para nosotros, para los tíos, para los hermanos mayores, para instruirnos cómo hablarle de lo más importante, que son ciertos valores a los que nos preceden. El libro lo cuenta una voz en primera persona que se dirige en una suerte de misivas, en una suerte de epístolas, en una suerte de cartas a alguien más que presumiblemente es más joven, que no por joven es menos experiencial, pero sí tiene menos años sobre la tierra, tiene menos dolores. Y alguien que tiene menos dolores tiene menos conocimiento del mundo. Entonces, en una serie de capítulos ordenados por temas como el amor, los viajes, el matrimonio, la pareja, los amigos, la autora, que es una suerte de Diana, pero es una suerte de Diana autoficcional. Es y no es Diana al mismo tiempo. La voz de la creación desde Robinson Crusoe, probablemente este asunto de que Daniel Defoe se pone a escribir lo que le pasa a un hombre que está en una isla desierta, es al mismo tiempo lo que le pasó a Daniel Defoe, lo que le pasó a Robinson Crusoe, pero esa simbiosis de que no es Daniel Defoe y no es Diana la que nos está hablando, pueden lograr conectar en un asunto más universal los temas que nos estamos hablando. Es decir, nadie me va a hacer caso a mí, a Jaime. Nadie le va a hacer caso a Diana, es decir, a alguien en Tijuana o en Monterrey, porque no nos conocen, pero en el aparato ficcionalizado de esta herramienta de primera persona de alguien que me está contando, sí le voy a hacer caso, ¿no? Entonces va contando como misiva a una suerte de hija ideal o hijo ideal también, ¿no? Es decir, sí, el género puede estar como muy orientado a una hija, un papá, una hija, pero con ciertos cambios mínimos. Puede ser también hecho de un tío a un hijo, de una mamá a un hijo, de una mamá a una hija. En este sentido, hay que reconocer que el libro de Diana se adecua a una tradición antiquísima en la literatura, que es la literatura epistolar. La literatura epistolar en 1700 se puso de moda, y un autor, Samuel Richardson, vio que estaba de moda, que todos estaban escribiendo epístolas, que así escriben las novelas, que muchos textos largos estaban escritos con esa forma, y entendió que había un asunto de conexión entre el autor y los lectores a través de este asunto de yo te cuento algo. Samuel Richardson, con una novela muy interesante que se llama Pamela y la libertad, la virtud recompensada, que no la contaremos porque no viene al caso, se dio cuenta que en voz de Pamela, que aquí ocurre un poco al revés, porque es Pamela, una joven, contándole a sus papás en cartas qué le pasa, ¿no? Y al revés del libro de Diana, que son
respuestas a preguntas, ahí eran preguntas para que el papá se las respondiera. Este asunto que encuentra Samuel Richardson inaugura un asunto de libro de conducta. No son libros hechos ex profeso para dar lecciones de humanidad a la gente, sino que en ciertos modelos cuenta ciertas anécdotas que pueden entenderse en ese sentido. Es decir, yo puedo contar ciertas cosas para que alguien me entienda, y basada en mi experiencia, poca o mucha que tenga, alguien puede seguir como estos consejos. Una de las cosas interesantes que Samuel Richardson, al inaugurar esta literatura epistolar, hace es que le da importancia por primera vez en la historia a los sentimientos y las emociones de las personas. Es decir, si antes eran las aventuras, era lo que me había pasado, era este asunto de envidia, mi modo de ver, Samuel Richardson lo que hace es inaugurar que las emociones de la gente, que me enamore, que tenga envidia, que tenga un poco de fe en que pueda tener una casa y casarme, va instaurándolo como parte importante de la literatura. Es decir, ahí se abre uno de los asuntos que Milan Kundera trabaja como los pilares de los temas existenciales, que de alguna forma Diana recupera este asunto de las emociones y de los valores intrínsecos como en el ser humano, y la forma de pequeñas estampas de alguien hablándole a alguien a través de la escritura, que conecta con cualquier persona. El asunto de la conversación o de los discursos o de lo que estamos haciendo se va a perder en el mundo, aunque se guarde en redes sociales, se va a perder en algún momento, ¿no? Se nos va a olvidar mañana, o quizá cuando al rato estén firmando todos los libros que compraron de Diana y ella se los esté dedicando, probablemente se nos olvide todo lo que dijimos, pero las cartas y los valores que alguien le dijo a alguien en el libro van a perdurar muchísimo tiempo. Este asunto del libro del asunto de las conductas podría ser un poco polémico. Alguien podría leer el libro y decir, yo no estoy de acuerdo con esto, yo no lo voy a hacer así, yo voy a educar a mis hijos de otra forma, a mí me pasó algo más. Pero el libro de Diana tiene algo que unifica a muchas de las políticas humanas y sobre todo religiosas del mundo. Hay muchísimas religiones, todo mundo cree en un Dios, pero hay valores específicos en los que rozan todas las religiones. El amor, el valor, la armonía, la fidelidad, el deber ser, ese tipo de cosas. Si uno analiza todas las religiones, aunque estén aparentemente en disputa, siempre hay lazos comunicantes con esto. Entonces, una de las cosas más interesantes del libro de Diana, cuando lo estaba leyendo, cuando yo decía, bueno, quizá yo no educaría a mi hijo así, pero los dos, por caminos distintos, íbamos a llegar al mismo punto. Entonces, esto lo vuelve un libro muy humano, muy interesante, donde tiene pasajes interesantísimos que son de una generosidad hermosa. Por ejemplo, en el capítulo del amor, le decía hace rato que me interesó mucho la mirada de Diana, o de la autora ficcionalizada Diana hablándole a una hija, o un padre hablándole a una hija, en el sentido de que en algún momento una de las cartas le dice a la hija, no temas por el amor, vas a encontrarlo, vas a encontrar a la pareja que es para ti, no sé si ahorita o pronto, no te lo prometo, pero la vas a encontrar porque existe en algún momento. Eso es muy interesante en estos tiempos cínicos, donde pues lo normal es, me quedo solo porque el amor no existe. No es la decisión de quedarse solo por quedarse solo, es una decisión interesantísima, pero porque el amor romántico también nos ha traicionado. Diana no habla del amor romántico, habla del amor, de la armonía, de la lealtad, de ese tipo de amor mucho más alto, cuando tú reconoces al otro y lo haces parte de ti, y ese otro te hace parte de ti. Entonces, ese momento cuando le dice a los ojos literarios a otra persona, no te preocupes porque va a llegar, se me hace muy interesante, ¿no? Tenemos un par de asuntos al ratito que resolveremos, un par de juegos que le haré a Diana para trabajar el libro, pero me parece que la entrada sorpresiva de mí como lector al libro, de mí como padre, soy padre de un hijo de 11 años, representa al final del camino una síntesis de lo que me ha pasado en estos 11 años y un avance de lo que voy a hacer. En algún momento escribí en los apuntes que tenía que me parecía un libro escrito para el futuro. Es decir, con anclajes del pasado, porque todo tiene que ver con una experiencia que ocurrió, un filtro que me hizo
escribir esto, pero está escrito para el pasado, digo, para el futuro de nosotros, para el futuro de los hijos y para el futuro mismo. Hay un hecho curiosísimo, último, que cuento antes de darle la palabra a Diana. Yo vivo en Cholula, venía felizmente de Cholula a Polanco en un camión padrísimo que se hizo 2 horas, cosa que a veces hace 3 horas y media, y en algún momento en la parada del Ángel se robaron el libro que yo traía leyendo. Voy a presentar otro libro la siguiente semana. Traía un libro, lo dejé en el sillón, me fui al baño, regresé y se lo habían robado. Celebro que en este país se roben libros. Los de aquí no, a mí, porque son ladrones cultos al menos. Pero lo que voy a decir es que cuando iba saliendo en la tarde de mi casa, dije, no me llevo el libro de Diana, porque está dedicado, porque me lo dio a mí, me lo mandó a Cholula, porque algo le puede pasar, mejor agarro uno de los que están acá, ¿no? Si me hubiera llevado el libro de Diana al viaje, me lo hubieran robado también. Entonces, es una curiosidad. Ya tendrías otro lector, ¿no? Exactamente, pero ya mi libro está en mi casa. Entonces, bueno, gracias por esto. Seguiremos hablando, va a haber una parte en la que ustedes puedan platicar y conversar cosas con Diana, pero le doy la palabra a la madre de este libro, la compañera de este libro, Diana Santiago. Adelante. Gracias. Bienvenidos. Gracias, Jaime, por estar aquí. A mí la vida siempre me pone en el camino gente tan maravillosa y, bueno, no fue la excepción en este caso. Increíble, de verdad. Bienvenidos, muchas gracias por estar aquí. Qué agradable verlos y poder reunirnos para hablar de temas que nos engrandezcan el alma, que nos hagan crecer, como es el tema que nos reúne hoy, el libro que nos reúne hoy, su tema central. Hoy vamos a hablar de la relación padre-hija, una relación tan bonita y tan importante, pero de la que muy poco se habla y mucho menos se practica. ¿Y cómo se practica? Con la crianza, esa que nos ayuda a crecer como seres humanos, que nos permite transmitir la cultura a la siguiente generación. La crianza es la mejor oportunidad que tenemos para legar valores y principios fundamentales a nuestros hijos. Por supuesto, está minada de inseguridad, de ansiedad, de toda clase de incoherencias, de confusiones, pero a veces es compleja. Y en algunas etapas de la vida llega hasta ser frustrante, pero lo importante es que dentro de todo esto se haya un simple deseo, y es que nuestros hijos prosperen, que sean mejores que nosotros, que no fracasen por cosas que pudieran haber evitado. Es aprovechar, papá, toda tu experiencia para mejorar la vida de alguien, y en este caso, nada más y nada menos que la vida de tu hija. Esto es un objetivo muy loable, y esta relación tiene fuertes repercusiones en el futuro. Quiero echar mano de las palabras de John Bowlby, un científico británico que se ha encargado de estudiar las relaciones humanas desde los años 50. Se encargó de estudiarlo porque, bueno, ya no está entre nosotros. Y su teoría nos reafirma que la interacción que tengamos con nuestros padres cuando somos jóvenes va a contribuir a determinar cómo serán nuestras interrelaciones cuando seamos adultos, pero principalmente va a influir en cómo nos relacionamos con los demás, sobre todo con nuestra pareja y con nuestros hijos. Imagínense la importancia de sentar bases sólidas en una relación como esta. Yo ahora quisiera irme un poco atrás en la historia. Vamos a trasladarnos a la época de nuestros papás, nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, aunque aquí hay papás muy jóvenes y abuelos muy jóvenes, pero vamos a hacer el ejercicio. Yo sé que va a funcionar. ¿Qué era lo que le interesaba a nuestros papás? Que creciéramos, que estudiáramos, nos graduáramos, trabajáramos, fuéramos independientes, nos casáramos. Vámonos una generación más atrás. ¿Qué le interesaba a nuestros abuelos? Que creciéramos y trabajáramos, o creciéramos y nos casáramos. Si nos vamos una generación más atrás, a la de nuestros bisabuelos, ¿qué era lo que les interesaba a sus hijos? No era necesario que terminaran de crecer mucho. Con que salieran a trabajar, a aportar para la casa, a ayudar con sus hermanos más pequeños, estaba bien. O en el caso de las mujeres, que salieran a formar sus propios hogares, que fuera responsabilidad de otros. ¿Cuántas de nuestras bisabuelas no se casaron tan jóvenes, formaban hogares tan jóvenes? Porque pues así se pensaba que era lo correcto.
Pero todo cambió. Y en un giro inesperadamente esperado del destino, ahora lo que nos interesa es que nuestros hijos sean felices. Y es aquí donde yo le quiero hablar de qué trata el libro que todo padre debe dar a su hija. Este es un libro basado en la comunicación. Es un padre hablando con una hija a través de las palabras de una madre. Esto es una combinación infalible. Hay muchos temas que un padre debe hablar con una hija, desde su experiencia, desde su sabiduría, lo que la vida le ha puesto en su camino, porque sin duda alguna la vida se construye de acciones y de las lecciones que extraemos constantemente de ellas gracias a la reflexión, esa que nos ha permitido reescribir el guión de nuestra vida una y otra vez, pasar de lo imposible a lo posible, creando nuevas circunstancias. Nos ha tocado, como dice uno de mis escritores favoritos, Alex Rovira, unas veces se gana y otras veces se aprende, y nos ha tocado aprender. Y es aquí donde les quiero hablar de dónde surgió la idea, de dónde nació la idea de escribir este libro. Este libro nace de la relación con mi papá, una relación muy buena, llena de amor. Y esto es importante aclararlo porque muchas veces me han preguntado, Diana, pero tenías una mala relación con tu papá, había frustraciones, sentimientos de tristeza, porque por algún motivo hay ese cliché de que las cosas de crecimiento, de superación, vienen de algún trauma. Y todo lo contrario, era una relación tan buena que cuando nace mi hija, yo decido escribir un libro y plasmar en él todo lo que me hubiese encantado que mi papá me hubiese dicho, que hubiese sido muy útil para mi vida, porque yo lo escuchaba. Las palabras, los consejos de mi papá eran y son muy importantes. Pero ¿qué pasaba? Entraba en juego el lastre mental de las creencias, de las costumbres, de los tabús, el secretismo, lo que la niña no puede oír, lo que la niña no puede aprender. Y me pregunto yo, si no era ahí, ¿dónde lo iba a aprender? ¿Dónde lo iba a escuchar? ¿Dónde quieres tú que lo aprenda tu hija? De ti. Pero así fuimos, por la vida, chocando con cuanto obstáculo se nos presentaba, toreando en la mejor plaza, en la de la vida. Y yo decía, tantas cosas que se pudieron haber evitado con unas cuantas conversaciones con mi papá. Y con esto no estoy diciendo que los obstáculos sean malos, porque al contrario, todos los obstáculos que superamos nos hacen más fuertes. Por supuesto que es necesario tropezar, experimentar, correr riesgos, pensar por sí misma para sobrevivir. Pero créanme, hay muchas cosas que no son necesarias vivir para aprenderlas. Y con unas cuantas conversaciones con papá esto hubiese cambiado, porque nosotras amamos a nuestros papás. Y hay que aprovechar el potencial enorme que tiene esta conexión tan especial. Ahora quisiera hablarles un poco de la estructura del libro. El libro se estructura en base a 11 capítulos. En cada uno de ellos hago un acercamiento a un área diferente de la vida, todas necesarias para el desarrollo, para ayudarnos a hacerlo mejor con nuestros hijos, para que ellos logren llevar una buena vida. Y quisiera hablarles de alguno de ellos, 3 o 4 capítulos, no me voy a extender. Es difícil escogerlos porque dejé el alma escribiendo cada uno de estos capítulos. Este libro nace de mi corazón, con la mejor intención, pero voy a hablar de los capítulos que son más cotidianos y que no podemos creer que estas conversaciones no existan. Vamos a empezar por un capítulo que me gusta mucho, que es el capítulo 2, los estudios. En él recalco la importancia de estudiar, fomento el amor por los estudios, porque muchas veces nuestros jóvenes, desde muy temprana edad, salen a trabajar, porque así tocó la vida o por decisión propia, y se empiezan a acostumbrar a una remuneración económica o se necesita, y ya llega un punto en que dicen, oye, ya pasó el tiempo, ya esto de estudiar no era para mí. O también está el caso ante padres complacientes y no, yo no quiero estudiar de su hijo, y el padre pues fácilmente le dice, ok, no estudies, pero te pones a hacer algo porque yo no quiero vagos en la casa. Qué común. Y esto es muy triste porque se pierde algo fundamental en la vida de un ser humano como es la educación. Y aquí lo quiero explicar con las palabras del doctor Valentín Foster, una eminencia en cardiología, que lo explica de manera magistral. Él indica que la educación quiere decir que usted sabe más y más,
Y cuanto más educado está, tiene más variables para moverse por el mundo. Cuanto usted más sabe, tiene más capacidad de dominar el mundo que lo rodea. Cuando usted menos sabe, el mundo lo está dominando a usted. Porque la educación fortalece la autoestima. ¿Y qué tenemos con esto? Razonamiento apropiado, que nos da control sobre nosotros mismos y nos permite escoger lo que es más adecuado para nosotros. Ante esta definición no tengo mucho más que agregar sobre el énfasis que hago a estudiar. Otro de los capítulos que me gusta mucho es el de los amigos. Yo quisiera saber a cuántos de ustedes lo enseñaron a ser amigos. A ninguno, es lo que me temía. Porque así pasamos la vida, creando afinidades, más con unos que con otros, conociendo personas, siendo cómplices, creando lazos más íntimos con algunas personas, sufriendo traiciones, traicionando. Y todo hubiese cambiado con algunas conversaciones. Un día que mi papá hubiese hablado conmigo en una heladería cuando lo acompañaba a su trabajo y me hubiese dicho: Diana, un amigo es un tesoro. Es alguien que te da mucho sin pedir nada a cambio. Valóralo, sé leal, siempre ten buenas acciones para él. Si ves que se desvía del camino, tráelo a capítulo. Siempre ten una palabra de aliento. Muchas veces entiende que lo que quieren es hablar y lo único necesario es que los escuches. No tienes por qué emitir ningún comentario ni ningún consejo. Pero esto no pasa y vamos perdiendo personas maravillosas por el camino. Vamos dejando amistades increíbles a medio camino. Y lo peor es que se pueden crear sentimientos horribles como la envidia, la hipocresía, la falsedad. Y todo esto se pudo haber evitado con unas cuantas conversaciones. Quisiera dejar un poco al lado el tono romántico del libro y entrar en un capítulo cotidiano importante. Capítulo 8, se titula Ahorrar. ¿Qué diferente sería todo si desde temprana edad nos enseñaran a manejar el dinero? Nos explicaran cuál ha sido la evolución del dinero a lo largo de la historia, cómo ahorrar, cómo invertir, cómo entender los cambios financieros, adaptarnos, saber qué pasa y ponernos en una situación privilegiada siempre. Con esto hubiésemos logrado una independencia financiera a muy temprana edad y así podríamos seguir nuestra vida tranquilos, desarrollando nuestras pasiones, sin tener nunca una preocupación por una situación económica, una situación financiera. Pero esto no pasa. Y siento que aquí varios me están mirando como si hubiese hablado en mandarín, aunque sé que algunos lo dominan. Porque me ha pasado que me dicen: Diana, si yo no sé manejar el dinero en mi vida, si yo no entiendo los cambios financieros, ¿cómo se los voy a explicar a mi hija? Y a este punto quería llegar. Nadie dijo que iba a ser fácil. Hay que investigar, hay que prepararse, hay que estudiar, hay que hacer la tarea, papás. Porque traer un hijo al mundo es una responsabilidad. Y ahora quisiera hablar de un tema más romántico para aliviar la tensión financiera, que quedaron todos como pensando. Todos quedaron pensando, sí. Vamos a hablar del más romántico de todos, la pareja. Este capítulo lo titulé Escoger el amor de tu vida. Y aquí van a salir muchos románticos a decirme: ¿cómo que tú vas a escoger el amor de tu vida si el amor te escoge a ti? Pues mira, que aquí vengo yo con mis tazas de feminicidio, de violencia doméstica, de crímenes pasionales, de divorcios. Debemos ser inteligentes, debemos cuidarlo. Si tú das amor y respeto, no puedes esperar a cambio otra cosa. Si tú conoces a alguien que no va con tus valores, con tus principios, que no respeta tu forma de ser, que no comparte tus planes, tu futuro, da las gracias y que continúe. Ahí no hay nada que hacer. Pero también está el otro lado de la moneda. Si encuentras a la persona correcta, como lo mencionabas, hay que amar bien, hay que ser amable, hay que celebrar las alegrías, reconocer sus logros, apoyarlo en sus sueños. Y este momento es perfecto para darte las gracias, mi amor, por apoyarme en todos mis sueños. Siempre has estado ahí. Es enseñar a nuestros hijos que su entrega tiene que ser libre y jamás estar condicionada a manipulaciones emocionales de otros. Esto es súper importante. Porque tú eres el padre que tu hija necesita y con tu amor, tu confianza, tu respeto, va a lograr ser esa persona feliz que aporte al mundo. Tú la guiarás a ver el lado amable, bonito de la vida y que aprendan a tratar a los demás con humildad,
con compasión, con respeto, que hagan suyo este proverbio chino tan hermoso que dice: las manos que dan una rosa siempre conservan un poco de su fragancia. Pero sí, estas conversaciones no se daban porque era común encontrar padres a los que les costaba expresar abiertamente el cariño hacia sus hijos. Consideraban que eso era más función de la madre, o que a ella se le daba de manera mucho más natural. Y todo esto ha cambiado, menos mal que ha cambiado. Ahora los padres tienen menos miedo de establecer relaciones estrechas de afinidad con sus hijos, son más protectores, tienen más facilidad para expresar abiertamente el cariño hacia sus hijos y algunas veces hacia sus esposas. Mentira, todos aquí son excelentes esposos. Sí, no. Pero sí, acá te doy una herramienta, es como un manual de comunicación para que tu hija pase por este mundo amando la vida, dejándose amar, dejando su huella. Tenemos que oparlas a comerse el mundo, apoyarlas para que tengan un futuro brillante. Como dice Víctor Hugo, el futuro tiene muchos nombres. Para los débiles es lo inalcanzable, para los temerosos es lo desconocido, para los valientes es la oportunidad. Vamos a enseñar a nuestros hijos, pues, a actuar con valentía. Y yo con todo esto no estoy diciendo que las vamos a meter en una burbuja para que nunca tengan que enfrentar una adversidad o una tristeza, nada de eso, porque eso al contrario, lo que traería es una falta de independencia, de valentía. Temerían al mundo que las rodea, porque sí, muchas veces como padres los centramos en sí mismos, en su desarrollo, en su avance, en su excelencia. Y olvidamos enseñarles a ver al frente, a pensar cómo ayudar a los demás. Es como dice una escritora que me gusta mucho, reconocida periodista y madre de 3 exitosísimas hijas, Esther Wojcik. Ella dice: es increíble que pasamos por alto las 2 cualidades que según los estudios nos hacen más felices en la vida: la amabilidad y la gratitud. Debemos ser retributivos con todo lo bueno que la vida nos da. Debemos enseñar a nuestros hijos a crear una conciencia del mundo mucho más allá de nosotros mismos. Hay que enseñarlos a vivir no como crees que eres, sino como puedes llegar a ser en la plenitud de tu potencial convertido en realidad. Y pues yo con todo esto quisiera invitarlos a la reflexión con todas estas palabras. Y no importa si es desde el acuerdo o el desacuerdo, pero que genere debate, ese que nos permite avanzar como sociedad, ese que nos permite tener un crecimiento personal, el que nos da el valor para querer ser mejores cada día. Y quiero finalizar con una frase de Greta Garbo que dice: la vida sería maravillosa si solo supiéramos qué hacer con ella. Pues vamos, padres, a enseñar a nuestros hijos desde nuestra experiencia a saber qué hacer con ella, y que cuando sean adultas, felices y plenas, digan como Neruda: confieso que la he vivido y no que la he visto pasar. Muchas gracias. Oigan, pues qué buen cierre. Y además, ¿sabes qué? Vamos a pasar ahorita para que platiquen con la autora, que es un gran momento, pero me hiciste recordar algo que es muy interesante como en las épocas. Yo soy de la generación de los 70. Mis papás todavía estaban en el asunto que estabas contando, que les interesaban otras cosas que a mí me interesaban como generación, que a nuestra generación mexicana nos interesaba, latinoamericana también. Nosotros, los de los 70, fuimos la primera generación que abrazamos y besamos a nuestros hijos, yo como hombre, ¿no? Porque siempre los roles eran un poco patriarcales. En mi generación pues empezó a romper poco a poco, y cuando Fernando y tú me invitaron, yo se me olvidó, porque yo lo tengo muy natural, que yo soy padre de un hijo de 11 años. Lo dije hace rato, pero como un asunto normal, porque es parte de mi vida. Pero me acuerdo que es parte de lo de tu libro, y que tu libro es como un cierre padrísimo, un ajuste de cuentas con lo que mi generación empezó a trabajar, que cuando nosotros como escritores empezamos a tener hijos, nos llamaban a todos los foros. Jaime tuvo un hijo y es autor de Alfaguara, entonces que en la FIL de Guadalajara hay un foro entre nuevas paternidades, ¿no?
Los 2 primeros años de la vida de mi hijo me la dediqué haciendo conferencias sobre cómo ser padre y cómo yo lloraba y cómo le cambiaba el pañal y cómo era el 50% con mi esposa, como siempre tuvo que haber sido, pero como nosotros empezamos a hacerlo. Pero, y además era como la moda, ¿no? Si eres papá y escritor ya la hiciste, ¿no? Es decir, no mamá escritora, porque eso siempre había. Era papá, que era la nueva paternidad y éramos como muy de moda. A mí me molestaba un poco porque era un asunto de decir, oigan, tuvo que haber sido así. O sea, no me aplaudan por algo que mi generación de hombres está retribuyendo, pero que es retribuir una equivocación de la sociedad, ¿no? No me aplaudan. Yo puedo cambiar un pañal sin que nadie me aplauda. Cuando me invitan y ya pasan 11 años de este arco dramático, yo me presento aquí, pues sí, como un padre, pero un padre es como tener un tatuaje. Ni siquiera vieron que hablé de esa parte de cómo ha sido mi relación con Dante, alguna cosa así, porque creo que a 11 años de mí y a mucho tiempo más de mi generación estableciendo estas paternidades, cosa que tú haces como la voz de una madre en un padre hablándole a una hija, ya es algo más natural que raro. Entonces yo estoy aquí no como el papá que tiene un hijo, sino como otro escritor más que da su punto de vista, que también es papá, como tú y como mucha gente más, ¿no? Entonces esa cosa me la acabas de recordar, que era tan de moda en un tiempo y que ahorita, qué bueno, ya en mi generación y las generaciones que vienen, ni se diga lo que piensa mi hijo de la paternidad, ya es un asunto, nadie le va a decir que tiene que hacer algo en la casa porque ya lo sabe. Entonces tu libro creo que es una buena piedra de toque para lo que viene, ¿no? Entonces, bueno, ya usa mucho el teléfono, el micrófono. Por favor, díganle algo, platiquen. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Quieren interiorizar algo en el libro? Por favor, los próximos 10 minutos, Diana, es toda de ustedes. Lo que quieran saber, ¿qué les llama la atención del libro? ¿Alguien quiere preguntar algo? Un comentario, elogios. Yo tengo una pregunta. Una pregunta. ¿Tu libro lo haces intentando compartir una experiencia o buscando la felicidad? Mira, creo que ambas comparto una experiencia que siento que puede ayudar mucho, y si en mis palabras pueden ayudar a que un padre, una hija o esta conexión logren la felicidad, sería maravilloso. Así que creo que ambas. Por supuesto, son herramientas, no hay un modelo de crianza a seguir, pero son herramientas que nos pueden ayudar, que nos pueden guiar en cualquier momento de la vida. Entonces, si genera felicidad, ya está saldada mi cuenta aquí en la tierra, pero sí, viene desde mi experiencia. Sí. ¿Alguna otra? ¿Quieres micrófono? Bueno, yo quiero felicitarte, Diana, me emociona mucho escucharte. Eres mamá de una compañera de mi hija en el colegio, he aprendido a conocerte, pero verte desde este punto de vista, tratando de contar tu experiencia para que tu hija encuentre la felicidad, para que tu hija sea un mejor ser humano, me da mucha emoción y quiero felicitarte. Eres una mujer muy valiente y este va a ser el primero de muchos libros más que vamos a celebrar. Gracias Marlene. ¿Alguien más? ¿No? A ver, bueno, nada más un comentario, no con micrófono. Soy profesor, entonces puedo platicar bien. No, digamos, me parece excelente y es una herramienta que hace tanta falta, porque a veces, digamos, uno piensa del papá dando consejo a la hija, ¿verdad? Qué bonito. El papá dando consejo al hijo también es muy importante, porque igual como hay que cuidar a las niñas, hay que cuidar a los niños. Entonces, creo que la herramienta que creas en este libro es súper valiosa. Entonces, yo ya mis hijos, el menor tiene 21, entonces ya no. Pero estoy seguro que podría aprender muchas cosas para mis nietos cuando tenga la oportunidad. Sí, muchas gracias. Sin duda alguna para tus nietos. No sé si ya tu hijo esté casado o no, pero hay unos capítulos del amor, de la pareja, de la convivencia, que nunca están de más en ninguna etapa de la vida. La vida da muchas vueltas y
Y pues cualquier palabra de crecimiento siempre es bienvenido, pero si pasara a sus nietos, imagínate el orgullo que pasan estas palabras más allá, que trasciendan, sería fabuloso. Seguimos con nuestra... Bueno, iba a agregar algo. Aquí te dieron la pauta para el libro 2, ¿no? El abuelo hablando de la hija. Además, digo, a ver, hijos, el papá tiene una bronca encima de la que tiene el abuelo. El abuelo es todo goce. Y yo le decía a mi papá, ¿por qué no hiciste eso conmigo? No, bueno, porque no quería. Porque, son responsabilidades diferentes, claro. La pauta, ¿no? Ahora está la sí. Porque una cosa muy importante del libro es lo repito, por si no es muy evidente, es un papá hablándole a una hija, escrito por una así hija. Es el proceso de la ficción, de la ficción, está maravilloso, ¿no? Sí. Por eso, por último, ahorita el del abuelo hablando. Sí, no, el de la madre hablándole al hijo, ese es el que viene. Pero claro. no se calma. Sí. El abuelo hablándole a la hija es una contribución maravillosa. Sí. Y tantos temas, ¿verdad? Tantos temas hermosos que se pueden hablar y que nos pueden ayudar a construir un mejor mañana para nuestros hijos, que es lo más importante. ¿Alguna pregunta más? Ahí está. ¿Yo qué tal? No, primero igual, antes que nada, felicidades, Diana. Gracias. Obviamente no he leído el libro, Está bien. pero me gustó cómo iniciaste tu presentación, ¿no? Que este libro es basado en la comunicación. Y me parece bien curioso lo que plantean, y por eso es que quiero leerlo, cómo a través de tu voz, ¿no? Estás representada en el padre y dando consejos a la hija. Tal vez mi pregunta, y no sé si lo abordes en el libro, es ¿cómo piensas tú que es esa comunicación o ese, digamos, ser cómplices entre pareja educando a una hija o educando a un hijo, ¿no? ¿Cómo es esa comunicación que tiene que ser entre los dos padres para que, digamos, podamos ayudar a la educación de nuestros hijos? Sí, muchas gracias. Pues sabes que siempre, hablando primero de madre, hija, padre, hijo, generalmente la mamá tiene más comunicación, hay como más complicidad con los hijos, pero cuando es el papá que habla, por algún motivo se escucha más. Muchísimas veces se escucha más, quizás porque el papá es más reservado, es una figura más de respeto, pero a veces cuando papá da consejos te mueven mucho más. Quizás mamá se vuelve como algo más cotidiano, que es lo malo, ¿no? Normalizar lo cotidiano cuando a veces es tan importante. Pero en este caso, papá, mamá, cada uno tiene su función. Y sí, lo tienen que hablar. Sin duda alguna, papá y mamá tienen que hablar los temas. Y ya que mamá está más en comunicación y sabe más a veces de la vida de sus hijas, es una buena ayuda para papá decirle, oye, este tema, abórdalo, porque sé que te va a escuchar, por el respeto que te tiene, ¿sabes? Entonces, sí tiene que haber una complicidad, por supuesto, en la pareja. Porque, bueno, nosotras, puedo hablar de mi experiencia, quizás paso más horas del día con mi hija y la puedo conocer en detalles que quizás mi esposo no. Ese, por supuesto, que yo hable con él y le diga, mira, pasa esto, ¿por qué no abordas tú ese tema? Claro que va a ayudar muchísimo a la relación con nuestros hijos y al hogar. Lo importante es tener un hogar en paz, armonioso. Claro, es muy importante. Sí, yo tenía otra. ¿Qué te retó más cuando decidiste escribir el libro? ¿El mensaje en el capítulo, elegir el tema, poner el ejemplo? ¿Qué fue lo que más te emocionaba cuando escribiste? Cuando escribí el libro, me emocionaba tocar temas que yo quería que hablaran conmigo, ¿sabes? Yo quería que esos temas los hablaran conmigo porque yo escuchaba. Y todo lo que me hubiesen dicho lo hubiese acatado de mi papá, en este caso. Hubiese escuchado todos sus consejos. Entonces yo decía, oye, si mi papá me hubiese dicho en tal tema, todo hubiese sido diferente, voy a escribirlo. Entonces ahí empezaba del amor, del dinero, de tantos, son 11 capítulos. Y pues en cada área, mira, vamos a ver, se me escapan los capítulos, por ejemplo, aprender a tratar a los demás. Es tan importante porque es que uno nace de cero. Todas esas cosas, por supuesto, las puedes ir aprendiendo en el camino, por supuesto que las vas a aprender en la vida. Pero cuando tienes a alguien que te da
porque ¿quién te va a hablar más desde el amor y la sinceridad que un padre o una madre? Oye, cuando tienes a ellos hablándote desde pequeña, enseñándote a vivir con humildad, con respeto por los demás, por la naturaleza, por las culturas. Qué importante es esto, hablarlo con nuestros hijos. ¿Qué daño nos hace el racismo en el mundo? ¿Y por qué? Porque eso hay que hablarlo, hay que enseñar a nuestros hijos que eso está mal, que eso no debe existir, que eso genera guerra. Si nos hablaran de todos estos temas, el mundo estaría mucho mejor. Entonces me emocionaba saber que cada tema iba a abarcar un área de la vida de mi hija que le iba a hacer convertirse en una mejor persona. Eso me motivaba, por eso lo dije en el discurso que lo escribía desde el alma, porque todo venía del corazón. Porque imagínate qué palabras más sinceras que la de una madre hablándole a su hija. Entonces pues no puede haber más que bonitos deseos e intenciones. Además viene el Día del Padre, ¿verdad? El domingo es el Día del Padre. Bueno, pues lo último, estamos en un tiempo perfecto de presentación. Pues es un ejercicio. Aquí un padre le está contando sobre su experiencia a una hija, qué podría hacer, le ofrece un modelo del mundo, pero me interesa mucho, no sé si a ustedes, pero yo soy muy curioso, que tú nos cuentes algo de uno de los capítulos, por ejemplo, el viaje, ¿no? Hay un capítulo que es el viaje, que es como conocer y todo esto. Una anécdota tuya que nos cuentes y que tenga este remate que hiciste aquí y a ver si nos lo puedes contar y dejarnos con eso. ¿Qué te parece? A ver si no te metí en problemas. No. De los viajes. Sí, está bien. Bueno, me gusta mucho viajar, me gusta mucho conocer nuevas culturas, es parte de nuestra vida. Mira, quizás, vamos, primero a nivel sensorial, para mí es maravilloso poder cerrar los ojos y sentir en mi piel la fuerza de las cataratas de Iguazú en Argentina. Hay un punto del recorrido que se hace que se llama la Boca del Diablo, Rincón del Diablo, que llegas tan cerca de la catarata que tú, bueno, por lo menos en mi caso decía, esta es la grandeza de Dios, sentir esta fuerza y qué pequeños somos ante la fuerza de la naturaleza. Si quitamos un poco lo sensorial y nos vamos más quizás a lo sentimental, mira, se me viene a la mente una anécdota que viví que me gustó mucho. Yo trabajaba en China, trabajé muchos años en Beijing, y en una de estas rotaciones entre Beijing y Venezuela veo que el pasaje aéreo decía 11 de diciembre, el día de mi cumpleaños, y yo, oye, me regreso justamente el día de mi cumpleaños, ¿dónde lo voy a pasar, allá o acá? Bueno, no le hice cerebro porque tenía mucho estrés y mucho trabajo en ese momento. El vuelo salió en la mañana de Beijing, nos tenían que buscar nuestros compañeros de trabajo, algunos gerentes para despedirnos. Ellos sabían que yo cumplía años y me prepararon una mini celebración. Fue hermosa. Todos allá en Beijing. Agarro mi avión y hacía escala en París. Tenía unos amigos en París. Claro, viajaba también con mis compañeros de trabajo. Me dicen, Diana, pero sale un momento. Y yo, oye, mi escala es corta, pero te da tiempo, por favor. Ok, le digo a mis amigos, les voy a dejar todo, voy a salir, me quieren felicitar y vuelvo a entrar. Salí y mis amigos franceses me tenían una sorpresa espectacular. Yo estaba muy feliz. Vuelvo a entrar, me monto en mi avión y seguía siendo 11 de diciembre porque venía en contrarreloj. Llego a Venezuela a las 5 de la tarde y a Maiquetía, que es nuestro aeropuerto, de ahí a la ciudad, a Caracas, eso es una hora y media. Cuando llego a Caracas, todos mis amigos venezolanos me tenían una fiesta. ¿A dónde voy con esta experiencia? Esto para mí fue muy significativo porque no importaba el idioma, no importaba el uso horario, no importaba el territorio donde estaban. El lenguaje del amor fue uno solo. Y esa fue mi mayor lección, Jaime, que el lenguaje, mira, palabra cierta, el lenguaje del amor es universal. Y fue una experiencia maravillosa. Sí, un cumpleaños, la misma edad, no cambiaron los años, no vayan a creer, cumplí la misma edad. 25. Es que lo recuerdo como si fuera ayer, por favor.
Oye, ese capítulo se llama La Fiesta Eterna, ¿no? Cumpleaños El eterno. cumpleaños eterno, está maravilloso. Ese también cuenta en el siguiente libro. Gracias, Diana. Ha sido padrísimo conversar contigo. Igualmente. 2 veces. Primero por el libro y luego contigo Sí. y luego con ustedes. Hay una regla en el medio editorial y en las presentaciones. Si no compras el libro en el día de la presentación, tienes 7 años de mala suerte. Lo he escuchado. Sí. Lo he escuchado. Hay libros que se venden acá, están abajo, aquí. Sí. La autora va a poder dedicarlos. Por supuesto. Y, pues, Ay, muchas gracias. Qué placer haber compartido este momento con ustedes. Gracias por estar acá y espero que el libro les deje, aunque sea una semillita de algo mejor en la vida. Muchas gracias. gracias, Diana.